Buenos días a todos. Estemos orando por nuestros pastores, Henry y Michael, que Dios los use y que los regrese con bien. Yo siento muy privilegiado en poder estar acá con ustedes. Tiempo que no predico, tiempo que no hablo. Así que gloria a Dios por esta oportunidad. Moisés, el gran hombre de Dios, había muerto. Hubo 600,000 soldados judíos acampando al este de la ciudad muy fortificada de Jericó. Y aunque Dios había mandado a Josué a ser valiente y esforzarse, uno se puede imaginar un poco de que a lo mejor estaba un poco preocupado con lo que le enfrentaba. Y ahí en Josué 5 dice de que antes de la batalla, Josué estaba cerca de Jericó y que alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dándole cuenta de que esto es Dios, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué hizo así. Ustedes recuerdan la historia de lo que viene después. En el capítulo 6, Dios continúa la narrativa y explica a Josué cómo va a ser el plan de ataque. Es decir, que los dos generales, tanto Josué, el comandante del ejército de Judá, y Jesucristo, el comandante del ejército de Jehová, los millares de ángeles, se ponen de acuerdo en cuanto a cómo van a derrotar a la ciudad de Jericó. Básicamente, en mis propias palabras, Jesucristo dice a Josué: ya que ustedes son muy experimentados en dar vueltas por el desierto 40 años, ustedes van a dar unas vueltas por la ciudad de Jericó y yo y mi ejército vamos a encargarnos de lo demás. Vamos a derribar las murallas, vamos a causar que el ejército de ellos entre en pánico para que puedan entrar y atacarlos con facilidad. Dos ejércitos, uno en la tierra, otro en el cielo. En términos militares tenemos el ejército de tierra, tropas allí, y luego el apoyo aéreo, allí Jesucristo con sus ángeles. Y la verdad es que esa guerra me parece sumamente similar a la guerra espiritual que Pablo describe en Efesios 6, donde vamos a estar en esta mañana. Nosotros somos el ejército de tierra y claro, hay un gran trabajo que hacer. Por eso Pablo nos ha exhortado a vestirnos de toda la armadura de Dios. Nos ha descrito nuestra necesidad de ponernos el cinto, es decir, seguir la verdad, de poner la coraza de justicia, practicando la justicia, de amarrarnos los zapatos y gozarnos de nuestra paz con Dios, de agarrar el escudo y confiar en Dios siempre, poner el yelmo, es decir, esperar en nuestra salvación, y agarrar nuestra espada, que es la palabra de Dios. Sin embargo, aunque tengamos toda la armadura de Dios, no tiene mucho sentido pelear una guerra espiritual sin la ayuda de nuestro comandante celestial. Hay que orar, hay que orar. Primero hay que orar porque todas nuestras armas son espirituales. Es la armadura de Dios que viene de Él, así que hay que pedirlo en oración. Pero segundo, no podemos usar las armas sin su ayuda. Decir la verdad, vivir en justicia, tener fe. ¿Tú puedes hacer esas cosas sin la ayuda de Dios? Claro que no. Es por eso que Pablo al final de la lista de la armadura de Dios dice orando, orando en todo tiempo. Ahora, la oración no es una pieza más de la armadura, no dice tomando la lanza de la oración o algo semejante, sino que lo agrega al final para mostrarnos de que la oración se requiere para poner cada pieza, para usar cada pieza de la armadura.
Es más, esos versículos no solamente terminan esta sección, sino que terminan toda la carta de Efesios. Pablo nos ha estado hablando de la necesidad de vivir de acuerdo a nuestra posición en Cristo, que hemos sido resucitados con Cristo y que ahora debemos caminar como ciudadanos del cielo, hablando la verdad, no robando, sino trabajando, siendo benignos con todos. Pero no vale exhortar a una persona a andar en justicia sin exhortarles a orar, porque no somos capaces de obedecer esos mandatos. No importa lo que hacemos si Dios no obra. Para darles un ejemplo, esos pasajes se tratan de la edificación y la evangelización. Pensemos entonces. En la evangelización puedes predicar todo el día. Puedes predicar todo el día, pero los cadáveres nunca van a ser salvos, nunca van a escuchar nada, a menos de que Dios les dé un corazón nuevo, a menos de que Dios los salve. Pensemos en nuestra santificación. Puedes leer la Biblia todo el día, puedes orar todo el día, los católicos lo hacen. Los testigos de Jehová lo hacen, pero a menos de que Dios intervenga, al menos de que el Espíritu Santo cambie tu corazón, no serás santificado. Dios tiene que obrar a través de nuestros esfuerzos o no tendrá ningún resultado. El medio, hermanos, por el cual peleamos en esa guerra espiritual es a través de la oración. Así que sin más, si no han ido ya a Efesios 6, vayamos a Efesios 6, vamos a estar estudiando los versículos del 18 al 24, terminando la carta. Y vamos a ver 3 deseos de Pablo por los santos que nos ayudarán a orar. Primero la santificación, segundo la evangelización y luego la consolación. Como Pablo queremos ser santificados, valientes para proclamar el evangelio y animados por su gracia. Así que leamos el texto. Voy a empezar leyendo desde el versículo 14 para darnos un poco de contexto. Efesios 6, versículo 14, dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Bueno, la primera preocupación, el primer deseo que Pablo enlista acá es la oración por la santificación, la santificación. En ese primer punto, Pablo especifica varios elementos de la oración y los analizaremos contestando varias preguntas, como cuándo debemos orar, cómo debemos orar, por quiénes debemos orar, etc. Primero, Pablo nos contesta la pregunta de cuándo debemos orar, diciendo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. No hay descanso en esta batalla. Siempre necesitamos ayuda, ¿no? Tal vez en la batalla, en la guerra, habría aparentes descansos. Todo parece ir bien. Y habría la tendencia tal vez de parar de pedir auxilio. Pero no acá. Hay que orar en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. De hecho, yo creo que tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, de, sí, cuando el enemigo está frente a frente, oramos, auxilio, ayúdame, Señor. Pero luego cuando nos va más o menos bien,
pensamos que podemos pelear en nuestras fuerzas. Y no, debemos orar en todo tiempo, todo tiempo, ¿no? Moisés dice en Deuteronomio 6, cuídate de no olvidar a Dios cuando te bendice, cuando te hace entrar en tus casas y todo va bien. O sea, cuando entraron y estaban conquistando la tierra, y hubo gigantes y filisteos, pues ayúdame, Señor. Pero luego entraron en sus casas, parecía que no hubo tanto peligro porque el ataque era más clandestino de parte de Satanás. Dejaron de hablar. El que piensa estar firme, mira que no caiga, y cayeron. Debemos orar en todo tiempo. Ahora, ¿con qué tipo de oraciones debemos orar? Dice, con toda oración y súplica, ¿no? La palabra todo se repite 4 veces en ese versículo para hacernos entender de que cualquier tipo de oración, ¿no? Un ruego, una petición, un agradecimiento. El punto es de que si debemos orar en todo tiempo, si nunca debemos parar de orar y nuestra conversación con Dios cubre todo lo que nos ocurre, pues entonces estaremos orando de muchos tipos de oración. A veces por la mañana de rodillas, a veces conversaremos con Él durante el día, a veces rogaremos por Él varios minutos, a veces un ruego así en un instante en el trabajo. El punto es de que siempre estamos conversando, siempre pidiendo ayuda de Dios. Y lo interesante es que la palabra que se repite en ese versículo 2 veces es la palabra súplica. Súplica. Se refiere a un ruego urgente, pero dado una falta de algo. Suplicamos porque estamos en necesidad. La idea es de un mendigo necesitado. Y el énfasis de Pablo acá, en un contexto de guerra, es de que somos unos pocos soldados débiles frente a un ejército terrible. Debemos estar suplicando a Dios constantemente, que Él nos ayude, que Él provee las fuerzas necesarias para que nosotros podamos perseverar sobre este enemigo. Estamos en necesidad. Ahora continúa y dice que debemos orar en todo tiempo y con toda oración, pero siempre que oramos, que oremos en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué significa esto? Orar en el Espíritu. Bueno, tal vez valdría la pena empezar con lo que no significa. Hay algunos carismáticos, por ejemplo, que dicen que esto habla de las lenguas. No tiene nada que ver, está muy, muy lejos del contexto. Recuerdan en 1 Corintios 14 de que Pablo nos dice de que las lenguas eran una señal para judíos incrédulos, nada que ver con este pasaje. Y Pablo es enfático en 1 Corintios 14 que si uno no entiende lo que está orando, si uno no entiende lo que está diciendo, que no puede ser edificado. Por eso prefiere hablar unas cuantas palabras de profecía. Y el punto de nuestro pasaje es todo lo opuesto. Tiene que ver con una oración santificadora en donde el creyente suplica a Dios por cosas explícitas, con palabras entendibles para que Dios le ayude. Hay otros que dicen que orar en el Espíritu se trata de que oramos a través de o por el poder del Espíritu Santo. Eso es cierto, tenemos acceso al Padre a través, por medio del Espíritu, pero no veo esto tanto en el contexto acá. Yo creo que el punto, como Pastor MacArthur describe, es de que debemos orar en concierto con el Espíritu. Es decir, de que todo lo que oramos debe ser de acuerdo a la voluntad del Espíritu, ¿no? Tiene que ver con la dirección de nuestras oraciones. Si pensamos en la Biblia, Dios nos habla mucho de esto, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ora así: Señor, haz no mi voluntad, sino la tuya. Nos enseña la oración modelo. Señor, haz tu voluntad acá en la tierra como lo haces ahí en el cielo. Santiago, cuando regaña a su audiencia, dice que pedís pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastarlo en sus deleites. Es decir, que pidieron mal. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo cosas fuera de la voluntad del Espíritu. No estaban orando en el Espíritu en concierto con lo que Él quiere. Si pensamos en la ilustración de la guerra, en donde estamos, si todos somos soldados, tenemos el plan revelado para la guerra acá. Si tú estás pidiendo y haciendo cosas fuera de esa
voluntad revelada no vamos a ganar la batalla. Entonces Pablo dice que toda oración la debemos elevar en concierto en el Espíritu. Yo creo que tantas veces no vemos a Dios contestando nuestras oraciones porque siempre pedimos cosas fuera de su voluntad. Y a veces ni siquiera por cosas malas. Oramos por la salud, oramos por cosas físicas, que Dios nos dé cosas que no malas, pero no son cosas que Dios nos ha prometido. Pablo nos exhorta a rogarle a Dios que nos dé lo que Él nos ha prometido, las cosas que el Espíritu revela, ¿no? Y veremos más de esto en unos momentos, pero hay que pedir que Dios nos haga firmes, que seamos edificados, santificados, que los incrédulos lleguen a la fe y a la salvación, cosas que Él ha revelado, ¿no? Entonces, en el contexto de la armadura de Dios, aunque sintamos abrumados, nos sintamos atacados, como que, uy, no puedo con esta batalla, pero oro, Señor, pero tú me dices que a mi disposición hay un yelmo, hay un escudo de fe. Dame más fe para poder apagar esos dardos. Dame la habilidad de andar más en justicia para proteger mi cuerpo de las tentaciones con las que batallo. Dios va a contestar esas oraciones porque las estamos haciendo en el Espíritu, en concierto con su voluntad revelada. Otra vez, si continuamos, Pablo enfatiza el tiempo diciendo de que debemos estar orando, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Es decir, no solo que debemos orar en todo tiempo, pero cuando empezamos a orar, no debemos dejar de hacerlo, ¿no? Que debemos perseverar y velar en ello, ¿no? Si pensamos en la palabra súplica, si súplica significa rogar que Dios suple una necesidad que tenemos, entonces la única razón por la cual debemos dejar de suplicar es cuando ya no tenemos necesidades. ¿Y cuándo será esto? Cuando estemos en el cielo. No, acá en esta tierra siempre vamos a estar en necesidad, siempre vamos a estar orando, ¿no? Por eso hay que velar, mantenernos despiertos siempre. La idea es una acción continua que jamás termina. Y aún en las palabras mismas, Pablo escoge unas palabras muy raras. Perseverancia solamente ocurre acá en todo el Nuevo Testamento. El diccionario dice perseguir algo de manera obstinada. Y me gusta esa definición porque da la ilustración de como un perro que agarra algo y no lo va a soltar nunca. Cuando comenzamos a orar no debemos dejarla. Nuestras vidas dependen de ella, ¿no? Entonces siempre oramos. Hay que velar, hay peligro, ¿no? Por eso Pablo también menciona la palabra velar. ¿Por qué es que un soldado está en las murallas velando? Porque sabe de que si duerme, no solo él, sino todo el ejército va a morir. Hay que seguir orando, manteniéndonos despiertos y alertos. Y no hacer con los discípulos de Jesucristo hicieron cuando durmieron ahí en el huerto. Y Cristo tenía que exhortarles, ¿no has podido velar ni una hora? Velad y orar para que no entres en tentación. Bueno, finalmente Pablo nos habla de por quién debemos orar. Dice por todos los santos. Yo soy uno de los santos, claro que oro por mí, pero el énfasis acá es de también orar por todos mis camaradas, que todos somos soldados trabajando y peleando juntos. Dice por todos los santos. Yo me pregunto, ¿qué haría un soldado de un ejército si viera a uno de sus compañeros sin una arma, sin su pistola? Como que hoy se le dejó ahí o sea, se fue sin su arma. ¿Qué haría? Pues le hablaría de eso, de su necesidad de agarrarlo. Y si va y no puede alcanzarlo, pues hablar con el comandante, o sea, hacer algo, porque cuando él muere, nosotros morimos, ¿no? Somos un ejército. Debemos ser así, orando los unos por los otros, ayudando los unos por los otros. Nos necesitamos en esa batalla, hay que orar los unos por los otros. Pablo quiere que peleemos con toda la armadura de Dios.
¿no? Pero nos hace ver de que no podemos sin la oración. Oración por nosotros mismos y por todos los demás. Debemos estar alertos siempre, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo curioso es de que nunca acá en el versículo menciona por qué cosas debemos pedir, porque es implícito. Acaba de mencionar toda la armadura de Dios, poner el yelmo, poner todo, y orando. Es decir, debemos estar orando que Dios nos dé esas cosas, la armadura de Dios. Dices, pero Josías, esto como que es muy, muy abstracto. ¿Cómo debo hacerlo en la práctica? Bueno, Pablo siempre hacía lo que predicaba. 2 veces en la carta de Efesios, ora por los efesios. Y lo que vamos a encontrar allí en sus oraciones, Efesios 1, 15 al 23 y 3, 14 al 21, no vamos a leer todo. Pero el punto es que no vas a ver a Pablo allí orando, Dios, dale salud, dales bienestar, dales casas lindas. No va a estar orando por esas cosas, va a estar orando que Dios les dé, que provea la armadura de Dios. Dice que Dios derrame su gracia, su misericordia, su paz sobre ellos. Que ellos sean cimentados en el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Orando que Dios haga lo que prometió para nosotros. Él ejemplifica lo que quiere que nosotros hagamos en sus oraciones. Entonces el punto segundo ahora, Pablo nos pone al ataque. En el primer punto se trataba un poco más con nuestra necesidad de mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo, de ponernos la armadura y de defendernos de sus ataques. Ahora nos pone a la ofensiva, que debemos orar por la evangelización. Miren allí el versículo 19. Dice, orando implícito por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dices, pero esto es para Pablo. Algo muy lindo de las oraciones de la Biblia es de que siempre las podemos aplicar de 2 maneras. ¿En qué sentido? Primero podemos buscar hacer lo que el autor quiso para su audiencia. Segundo, podemos imitar el deseo y la oración del que ora. Por ejemplo, en nuestro pasaje. Primero podemos buscar hacer lo que Pablo quiso de los efesios. Es decir, que podemos orar por nuestros líderes. Orar que Dios le dé una puerta abierta a Pastor Henry, a Pastor Michael, para que ellos puedan expresar las verdades del Evangelio con eficacia y que el Espíritu Santo obre y que el reino de Dios avance, ¿no? Porque eso es lo que Pablo quiso a los efesios, que los efesios oraran por él. Y vamos a hacerlo. Ahora, hay una segunda manera que podemos aplicar las oraciones de la Biblia, y es de imitar lo que ellos hacían. Es decir, que Pablo nos dice, imítame a mí. Nosotros debemos hacer lo que Pablo hacía. Pablo tenía una carga de poder proclamar el Evangelio y nosotros debemos tener la misma preocupación de poder expresar y proclamar el Evangelio con denuedo. Entonces, ya que la semana pasada nos enfocamos un poco más en oración hacia los líderes, sin pasar por alto esa necesidad, quiero enfocar nuestro tiempo un poco más en nuestra necesidad también de evangelizar. Evangelizar no es el trabajo solamente de los líderes y pastores de una iglesia, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, Pablo está en la cárcel y quiere que los efesios oren por él. Noten primero lo que no dice, lo que no pide de ellos. No dice, hermanos, por favor, oren por mí. 2 años llevo con esas cadenas y ya mis manos, mis pies me duelen. Y la espalda, ustedes saben cómo sufro de mis ojos. Por favor, oren por mí, por mi salud, que Dios me proteja. No pide esto. No que sea incorrecto pedir por eso, pero no es el enfoque de Pablo, no es la preocupación de Pablo, su salud. La preocupación de Pablo es
la salvación de los demás. Dice allí, orando, versículo 19, por mí, a fin de que al abrir mi boca, paremos ahí. Dices, oye, pero ¿por qué parar allí? Nada más dice abrir mi boca. Bueno, tal vez suena raro, pero es necesario en nuestro día enfatizar esto. Para evangelizar hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca. No vale solamente orar. Y Pablo da un perfecto balance acá. La oración, claro, es imprescindible. Pero en la misma manera en que no vale predicar sin orar, no vale orar sin predicar. Nadie puede ser salvo sin escuchar el mensaje del Evangelio. Las dos cosas son necesarias. Hoy en día se escucha mucho que hay que evangelizar con la vida. Eso es bíblicamente imposible. No puedes evangelizar con tu vida. El Evangelio es un mensaje. Son las buenas noticias. Tu vida no puede comunicar noticias. Tu boca comunica noticias. Entonces, claro que tu testimonio es sumamente importante. Es la plataforma desde la cual predicamos con impacto. Pero no vale solamente orar y dar un buen testimonio. También tienes que hablar, abrir tu boca y expresar el Evangelio. Nadie será salvo sin la comunicación del mensaje. Entonces Pablo dice que al abrir mi boca me sea dada palabra. Hermanos, Pablo, que tenía tanta sabiduría, oraba que Dios le diera palabra. Pablo, el gran apóstol, sentía inadecuado, sentía una necesidad y así que suplicaba. Pablo sentía falta en su predicación. Si Pablo era así, ¿cuánto más yo necesito la oración en esta área? Que Dios me ayude, ¿cuánto más tú? ¿No? Otra cosa interesante es de que Pablo dice que me sea dada palabra, singular. No dice que me sean dadas palabras, sino palabra. ¿Por qué? Porque Pablo sabe el mensaje del Evangelio, sabe las palabras del Evangelio. Lo que pidió es de que Dios le ayudara a presentar esas palabras en un mensaje impactante. ¿Por qué? Porque él supo la promesa que Jesucristo hizo a los apóstoles cuando dijo, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21:15. Y Pablo estaba predicando diariamente a los soldados, diariamente a los que venían a él. Y pronto Pablo supo que iba a poder presentar defensa delante del César. Y quería aprovechar esa oportunidad, que Dios le diera la habilidad de expresar con perfecta sabiduría el mensaje del Evangelio en una palabra bien hecha, que sea impactante. Quiso decir exactamente lo que Dios quiso que dijera. Y lo curioso, lo interesante para mí es de que Dios lo había prometido a Pablo de poder tener palabra. Pero por eso Pablo ora. Pablo ora que Dios haga lo que le había prometido. Tantas veces no somos así, ¿no? Somos muy perezosos. Tal vez porque tenemos una idea defectuosa de la soberanía de Dios, pero observen la diferencia entre lo que los autores bíblicos hicieron en sus oraciones y lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones. Nosotros en nuestras oraciones pedimos por las cosas que Dios no nos ha prometido. Repito, no que sean cosas malas, pero pedimos por salud, pedimos por casas, pedimos por trabajos, pedimos por lo que sea. Repito, no son cosas malas, pero no son cosas tampoco que Dios nos ha prometido. Porque si Dios me ha prometido algo, si veo de que Dios dice, Josías, mi hijo, yo te voy a preservar. Empecé una obra en ti y la voy a perfeccionar. Entonces yo digo, bueno, si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y no oro. No, los autores bíblicos lo opuesto. Daniel lee 70 años y vamos a regresar. Señor, hazlo. Por honor a tu santo nombre, hazlo. Cumple con la palabra que tú nos has prometido. Pablo dice, tú me prometiste dar palabra, hazlo. Y luego pide que otros oren por eso, que Dios cumpla con su palabra.
tantas veces no hacemos eso, no oramos que Dios haga lo que Él nos ha prometido y debemos suplicarle y rogarle que lo haga. Pablo quiso comunicar el mensaje correcto y por eso también agrega las palabras de que quería dar a conocer el mensaje con denuedo, con confianza, con valentía. No quiso ser intimidado por los soldados, por el César, sino que pidió oración para que pudiera declarar el mensaje con toda valentía, no cambiando el mensaje para escaparse de problemas como tú y yo hacemos, que somos cobardes terribles. Que el vecino sale y comenzamos a hablar y luego frente a cualquier persecución verbal, no física como Pablo, pero como que callamos. Cambiamos el mensaje, Dios te ama, Jesús te ama, y quitamos las cosas que, se requiere de cierta valentía para expresar. No, un cobarde hablando a otros cobardes, ¿no? Somos así. Y aún Pablo sentía eso, sentía la necesidad de orar que Dios le ayudara. Ayúdame a tener valentía, a predicar con denuedo. ¿No? Lo menciona la segunda vez al final, versículo 20, dice que con denuedo hable de él y noten cómo debo hablar. La palabra allí debo es necesario. Es decir, que si yo soy un embajador de Cristo, es necesario que yo hable con denuedo. Un embajador no puede hablar el mensaje sin denuedo, sería pecaminoso, sería mal. La iglesia primitiva entendía esto. Ustedes recuerdan allí en Hechos 4, que oraron y dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y luego me encanta porque al final, 2 versículos después, en el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la oración que Dios contesta. Cuando oramos y le suplicamos con perseverancia que Él haga lo que Él nos ha prometido, ¿no? Es su voluntad revelada que podamos nosotros como sus embajadores hablar su mensaje con denuedo. Ahora, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje que Pablo comunicaba y que nosotros debemos de predicar? Dice, el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Pablo habla mucho del misterio del Evangelio. Colosenses 1, Efesios 3. Un misterio, de acuerdo a la definición bíblica, es una verdad que Dios no ha revelado. Una verdad que Dios no ha revelado. Daniel el profeta, Juan el apóstol, en sus revelaciones tenían que esconder misterios y no revelarlos a la humanidad. ¿Por qué? Porque hay cosas en el plan de Dios que Dios en su perfecta sabiduría decide no revelar hasta después. Están cubiertos. Y una de las cosas que Dios había escondido por todo el Antiguo Testamento era la realidad de que el Mesías iba a redimir tanto a judíos como a gentiles y luego unirnos en el mismo cuerpo, coherederos con Cristo. Ahora tenemos el mismo acceso al Padre a través de Jesucristo. Y entonces Pablo sintió una gran responsabilidad. Supo de que Dios le había confiado con la revelación de ese misterio tantos años escondido, tanto tiempo cubierto. Y el trabajo de Pablo era anunciarlo y revelarlo al mundo entero. Pablo sentía ese peso de que todo el mundo supiera de Jesucristo es el Salvador de todos los humanos. Pablo en Colosenses 1 define el misterio así: Cristo en vosotros, vosotros los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que no importa quién eres, no tienes que ser judío, no importa quién eres, no importa qué has hecho, Cristo puede redimirte, salvarte, ¿no? Todos merecemos el infierno,
Pero si tú abandonas tu pecado y confías en Cristo como tu Señor y Salvador, creyendo que Él murió tu muerte y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo y Cristo te va a colocar en Él. Te va a dar todas las bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Te va a colmar de bendición. Serás unido a su cuerpo, todos los creyentes. El punto es que todos nosotros, incluyendo a Pablo, hemos sido confiados con ese mensaje, ese misterio del Evangelio. Todos somos embajadores. Pablo en particular, dice el texto, era embajador en cadenas. En cadenas. Eso es curioso, ¿no? De hablar de que Pablo fue encadenado por dar buenas noticias. Todos les gusta escuchar buenas noticias, ¿no? Bueno, esas noticias, aunque son las mejores del mundo, atacan al orgullo humano. Si Cristo es tu Salvador, esto implica que no eres libre. Esto implica que naciste esclavo y que necesitas a alguien más que te libre, que te salve. Y el orgullo humano odia y ataca a esa nación y ataca a todos los que la promueven, ¿no? Así que Pablo lidió con mucha oposición. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, la lista sigue, es larga, 1 Corintios 11. Y creo que la exhortación para nosotros que surge es, ¿por qué no sufrimos nosotros? ¿Por qué no somos perseguidos nosotros? Puede ser porque no estamos anunciando con denuedo el misterio del Evangelio. Dices, yo sí predico, solo que todos reciben mi mensaje bien, muy bien. Si todos abrazan al Cristo que tú presentas, no estás presentando el Cristo de la Biblia. Porque el Cristo del cielo que existe en la realidad es odiado por el mundo. Tu vecino incrédulo, si pudiera, crucificaría a Cristo, ¿no? El punto es de que si tú hueles a vida a todo el mundo, pone en duda si a lo mejor has cambiado el mensaje para caer bien con la gente, en vez de predicar con denuedo el misterio del Evangelio. Dices, bueno, no que entiendo eso, pero yo no soy embajador así como Pablo. Pablo era apóstol, yo soy un cristiano nada más. Ok, no eres apóstol, pero 2 Timoteo 2:2 nos hace ver de que todos estamos en la línea de hombres que estamos recibiendo la estafeta del misterio del Evangelio y que le estamos pasando. Y si no la estás pasando, vas mal, estás en pecado. Bueno, con el poco tiempo que nos resta, vamos a terminar con el último punto que se trata de la consolación. No solamente trabajar en la santificación y la evangelización. Pablo termina con una palabra de ánimo, deseando consolación para sus hermanos. Dice versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo estaba encadenado a un soldado romano hace 5 años que veía a los efesios y cuando se partió de Hechos en Hechos 20 ellos lloraban y amaba, extrañaba a ellos y viceversa. Entonces para consolarlos y hablarles de su estado, de su libertad para predicar, les envía uno de sus mejores colaboradores en la fe, Tíquico. Esto creo que nos habla de Pablo. Pablo que fácilmente pudiera pensar en su propio bienestar, él que está encadenado ahí en Roma, y uno de sus mejores amigos y colaboradores está ahí, en vez de que se quede allí, lo envía.
enviaba tantas personas cuando estaba en la cárcel que al final de su vida, en 2 Timoteo, habla de que todos ya me han abandonado. Estaba básicamente solo, porque no estaba pensando en sus cadenas, no estaba pensando en su salud, en su bienestar, estaba pensando en otros, en el bienestar de ellos. Ellos están preocupados de que yo estoy sufriendo, así que les voy a enviar a Tíquico. Tíquico, que era muy confiado, o sea, Pablo confiaba mucho en él, lo menciona al final de Tito también, al final de 2 Timoteo. Tíquico era de Éfeso, o sea, de la región de Asia, entonces la iglesia ya lo conocía y podría animarles, consolarles. La palabra consolar es parakaleo, una palabra que conocemos porque describe tanto el ministerio del Espíritu Santo como de Jesucristo. Una persona ahí a su lado para animarlos, para consolarlos en todo sentido. Pablo, qué increíble, ¿no? Siendo acusado falsamente, maltratado, naufragiado, en vez de pensar en su propia vida, está pensando en otros. Creo que nos recuerda a Jesucristo que aún estando colgado en la cruz, está preocupado por su mamá, ¿no? Dice Juan aquí, mamá, María, aquí, Juan. Bueno, con esto Pablo termina su carta con una bendición. Los versículos 23 a 24. Dice, paz sea a los hermanos. Interesante. En las otras bendiciones, siempre que Pablo habla, dice, gracia a vosotros. Paz sea a vosotros. Paz y gracia a vosotros. Acá dice, paz a los hermanos. Curioso, ¿por qué? Bueno, tal vez sea porque era un deseo general para todos los hermanos. Yo creo que Pablo está tratando de ser muy explícito, muy específico. El contexto es de guerra. Pablo no está pidiendo una bendición para el enemigo. Pide una bendición solamente para nuestro ejército, solamente para los hermanos. Dice que lo que quiere para ellos es paz y amor con fe. ¿Y esos vienen de quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Obvio. Todas las bendiciones espirituales que tenemos, las tenemos por medio de Dios Padre, del Señor Jesucristo. Dios el Padre de todo creyente, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Señor del universo. Nada bueno viene en nuestras vidas sin que sea a través de ellos. Pero ¿qué significa esos términos rápidamente? Paz, amor, con fe. Primero, paz. Generalmente cuando Pablo habla de paz, habla de la idea de que ahora a través del Evangelio tenemos paz con Dios. Se trata del cese de enemistad entre Dios y nosotros. Efesios 2:15. Cristo hizo paz entre nosotros y Dios mediante su cruz. Pero acá Pablo no habla de paz con Dios, sino que desea paz, que la paz de Dios sea con los hermanos. No paz con Dios, sino paz de Dios. Y lo desea para hermanos que por definición ya se gozan de paz con Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que Pablo está pidiendo que los creyentes, los hermanos que ya tienen paz con Dios, se gocen, experimenten esa paz en su vida diaria. Que Dios les regala la paz de saber y poder descansar en Él, de saber de que Él tiene todo bajo control, ¿no? Si estamos en una guerra, habrá momentos difíciles, habrá momentos de peligro, pero el hecho de saber de que aunque antes yo fui enemigo con el soberano Rey del universo, ahora tengo paz con Él. Ahora el soberano Rey del universo es mi amigo, es mi Padre, que está en mi equipo, pues ahora puedo descansar. Pablo también habla de esto al final de Filipenses. Escuchamos esto el miércoles pasado con nuestro hermano Ángel Cardosa, que no debemos estar afanados por nada. ¿Por qué? No tenemos que estar afanados, podemos simplemente levantar nuestras peticiones hacia Dios, que se encarga de todo, y si lo hacemos, Filipenses 4:7, entonces la paz que sobrepasa en
todo entendimiento guardará nuestros corazones. Una promesa, ¿no? De que Dios nos va a guardar en su paz. En otras palabras, como lo ha hecho en toda esta carta, Pablo quiere que ellos vivan a la luz de lo que ya tienen en Cristo, ¿no? Tenemos paz con Dios, amén. El que sabe esto se goza de la paz que Dios da al saber de que no tengo que preocuparme de nada porque mi Padre está en control de todo. Agrega también de que el amor de Dios sea con los hermanos, ¿no? El amor de Dios. Ya hemos experimentado el amor de Dios. Romanos 5:8 dice que Dios demostró su amor hacia nosotros en que mandó a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Leímos Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Cristo. Es lo glorioso del Evangelio, de que Dios nos ama. Increíble. Muchas veces cuando hablamos de la salvación, solamente nos enfocamos en la justificación, de que Dios como juez nos ha declarado justos, inocentes. Y eso es glorioso, porque si no, al infierno. Pero ¿sabes qué? Un juez puede declarar a una persona inocente y no amarlo. Un juez puede decir a una persona, eres inocente, te declaro justo, y no querer pasar tiempo con Él. Las buenas noticias del Evangelio es de que Dios no solamente nos ha justificado, sino que ahora en Cristo quiere pasar la eternidad con nosotros. Cristo, nuestro esposo, quiere colmarnos de bendiciones por toda la eternidad en una nueva tierra. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que Pablo quiere para sus hermanos, los efesios. Y finalmente dice, con fe. Con fe. Observen que no dice paz y amor y fe, sino que dice paz y amor con fe. ¿Por qué? Porque la paz y el amor vienen de Dios. Es una paz que Dios da. Dios va a darnos su paz. Dios nos va a dar su amor. Y el punto es que junto con eso Pablo desea que Dios les dé la fe necesaria para vivirla, experimentarla, ¿no? O sea, Dios puede darnos su paz y su amor, pero si junto con eso no nos da fe para creerla, no lo vamos a disfrutar, ¿no? Entonces Pablo quiere que Dios les dé su amor, que Dios les dé su paz y que junto con eso le dé el don de fe para creer en todas las riquezas espirituales que tienen en Cristo. Finalmente, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracia es un tema obviamente de suma importancia en la Biblia, en particular en este libro. Efesios 1, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. Estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, cadáveres espirituales, alejados de Él y su presencia, sin esperanza, y Él nos salvó por gracia. Todo cristiano estuvo muerto. Todo cristiano tiene vida ahora. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Esa gracia nos humilla. No hay lugar de jactancia. Jactancia, si soy muerto, un cadáver sin la gracia de Dios, no soy mejor que tú. Eso no solamente nos humilla delante de Dios, nos une todos los hermanos juntos, ¿no? Ya no puede haber pleitos entre los que eran cadáveres. Si puedo hacer algo, solamente es por la gracia de Dios. Y si el propósito de Dios en salvarme era, o sea, para la alabanza de su gracia, pues no va a estar peleando. Si estamos en una guerra juntos, no vamos a estar peleando, ¿no? Cada hermano ha recibido esa gracia. Lo que merecíamos era el infierno eterno. Y cualquier otra cosa que recibimos, por definición, es gracia, algo inmerecido.
Dios derrama su bondad sobre gente que merecía su castigo porque es rico, rico en gracia. Lo interesante de este último versículo es que a primera vista pareciera que Pablo pone una condición ahí, una condición para recibir la gracia de Dios, porque dice que es una gracia solamente para los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, que si tú amas a Cristo de manera inalterable, ganas la gracia de Dios, y si no, pues no. Eso no tiene ningún sentido, porque si tienes que obrar, si tienes que merecer gracia, la gracia ya no es gracia, Romanos 11:6. Entonces, ¿a qué se refiere? Recuerdan de que hubo 2 oraciones de bendición, versículo 23, versículo 24. En el 23 Pablo era explícito de que su bendición está reservado exclusivamente para ¿quiénes? Para los hermanos. Pablo hace lo mismo en el versículo 24, pero con otra afirmación. Y la afirmación es esta: no es una condición, es una explicación, es una definición. Que los hermanos, los cristianos, por definición, aman a Cristo de manera inmutable. La palabra inalterable literalmente significa algo que no puede ser destruido. Los hermanos, cada cristiano, va a perseverar hasta el final amando a Cristo. Si no lo hace, no es un cristiano. Si no amas a Cristo al final, es porque perteneces no a mi equipo, sino al otro. Pablo no pide bendición para el enemigo, pide una bendición para sus hermanos. Entonces Pablo se dirige a sus hermanos, supone que todos ellos aman a Cristo con un amor inmutable. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es que el creyente, el hermano, amará a Cristo eternamente. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Vamos a amarle a Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque Él nos va a preservar en ese amor, ¿no? Pero tal vez sea necesario, para concluir, exhortarles un poquito, ¿no? ¿Amas? ¿Tú amas a Cristo de manera así inmortal? Si se pone difícil la batalla, ¿vas a seguir amando a Cristo? Si te pone difícil la lucha, ¿vas a seguir amando a Cristo? Si eres mi hermano, sí. Si eres mi hermano, sí. Si perteneces a Cristo, sí. Sí, no importa las circunstancias del mundo, Dios siempre va a dar a sus hijos lo que ellos necesitan para seguir peleando, para seguir amándolo. ¿No? Es la promesa que Él nos ha dado. Él es fiel y justo para acabar con su obra. Él va a ganar esa batalla, ¿no? Él va a ganar. Es el Rey soberano del universo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los hogares celestiales en Cristo. Nos ha unido ahora en un solo cuerpo. Lo ha hecho para que juntos peleamos la buena batalla. Vamos a pelear dependiendo de Él en la oración. Vamos a pelear evangelizando con denuedo a los demás. Y vamos a pelear animando los unos a los otros de que Dios es Rey y de Él es la victoria. Y todos los que somos de Él ya lo tenemos en Cristo Jesús. Señor, damos gracias porque tenemos victoria en ti. Te damos gracias porque en Cristo ya hemos vencido al maligno. Y pronto, Señor, vamos a estar en tu presencia, reinando eternamente con nuestro Señor. Claro que vamos a amarle para siempre, porque tú nos has amado con un amor eterno. Gracias te damos en nombre de Cristo. Amén. Gracias, Josías, y estamos agradecidos por la exhortación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos ahora a cantar el himno Dulce Oración. Puesto de pie, cantemos juntos la primera estrofa de Dulce Oración.
dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dios les bendiga, estamos despedidos.